porque nos apasiona lo que hacemos, al igual que tu corazón, nunca nos detenemos. Somos Batilana, somos familia. Tenemos el compromiso de seguir brindando calidad en nutrición animal. Nuestra experiencia nos respalda y no vamos a parar. Vamos a llegar lejos. Vamos a llegar juntos. A un solo paso. A un solo latido. Buenas tardes con todos, bienvenidos a nuestra Baticonferencia Avícola, Estrategias Nutricionales ante el incremento del precio de los granos. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Sandro Serrate y les voy a comentar un poquito de él. Sandro Serrate es egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina en la carrera de zootecnia, tiene una maestría en nutrición en la Universidad Nacional Agraria de La Molina y tiene un doctorado en la Universidad de Arkansas en nutrición avícola. Ha trabajado en la Universidad Agraria como asistente de investigación, como asistente de cátedra, y también ha trabajado en la Universidad de Arkansas como asistente de investigación en nutrición avícola. Es investigador asociado postdoctoral en nutrición avícola en la Universidad de Arkansas y ha sido nutricionista avícola en Aviagen. Actualmente es consultor en nutrición avícola en Credincer LLC. Él ha publicado artículos completos en cantidad de 21 y 28 como coautor. También ha escrito un libro que se llama Descubre los huevos dorados en reproductoras de pollos de engorde. Y sería muy largo poder detallar todo lo que ha hecho Sandro con respecto a sus publicaciones. Entonces, le damos la bienvenida, Sandro, muchísimas gracias. Antes que empiece, Sandro, les voy a pedir a todos que apaguen sus micrófonos para evitar el ruido y las preguntas que tengan las pueden ir haciendo en el chat, que al final de la presentación, Sandro va a responder todas sus preguntas. Adelante, Sandro, muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias a Batilana y a Sumitomo por hacer posible esta presentación. Siempre es un gusto dar una charla al público latino. Karina, ¿ven bien el PowerPoint? Sí, ya se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a tratar este tema ahora que la coyuntura de los precios de los granos de maíz y soya se han ido incrementando. Entonces, vamos a desarrollar las estrategias nutricionales ante el incremento de los precios de los granos. Vamos a dividir en 5 áreas. El primero, vamos a poner como ejemplo el Perú, por qué ha incrementado, desde cuándo el precio del maíz y harina de soya, y hasta cuándo se podría mantener elevados los precios y qué factores afectan estos precios. Vamos a tratar de responder esa pregunta. Luego vamos a ver una dieta control, vamos a ver dietas con proteína reducida, vamos a ver el rendimiento productivo y la calidad de carcasa cuando reducimos la proteína, si podemos hacer una dieta económica. También vamos a ver cómo afecta esta proteína reducida a los requerimientos de aminoácidos, especialmente los aminoácidos ramificados. Además, vamos a ver en estas dietas o nuevas dietas prácticas, vamos a ver la adición de colina, un nutriente muy poco estudiado. También la betaína en condiciones bajas en proteína para reducir la soya. Microminerales orgánicos, hasta cuánto podemos reducir los microminerales orgánicos para que sea económicamente factible. Y de la combinación de enzimas, cuál es la más rentable. También el último tema, vamos a ver el costo. Vamos a ver cómo reducir el costo de la harina de soya y maíz aplicando una tecnología y por lo tanto aumentando su valor nutricional. Entonces, desde septiembre del año pasado, el precio del maíz
estuvo alrededor de $200 por tonelada, empezó a incrementarse y empezó a incrementarse en 30% más, ¿no? Alrededor de $260 por tonelada. Igualmente, el precio de la soya, este es el precio del maíz importado, comprado en Perú, y el precio de la soya del maíz americano estuvo alrededor de $400, y en septiembre del año pasado empezó a incrementarse y llegó a $575 por tonelada de maíz, es decir, incrementó en 50% más. Vamos a ver por qué se debió a este aumento de precios, si fue por la producción interna o qué países que vendieron a Perú afectó su producción interna o su exportación. Pero primero vamos a ver, como en el ejemplo de Perú, ¿qué granos compra? ¿De qué países? Perú consume 1.5 millones de harina de soya el 2020. De esos 1.5, el 80% proviene de Estados Unidos y el 10% de Paraguay. En el maíz, en cambio, de 5.7 millones, casi 6 millones, un cuarto produce Perú, alrededor de 2 millones, cerca de 2 millones, y la diferencia proviene de Argentina y Estados Unidos, principalmente Argentina. Entonces vamos a ver en estos 4 países si su producción y su tasa de exportación ha variado para ver si esta es la posible causa de este incremento de precio de los granos y para proyectar de los precios, si se van a mantener por corto o largo plazo. En estas 2 gráficas nos muestran el maíz americano y el maíz argentino. En el maíz americano, su producción, los puntos de color amarillo, nos muestra 360 millones de toneladas de maíz y su tasa de exportación alrededor de 15% y luego aumentó a 19%. Es decir, su producción se mantuvo constante e incluso exportaron más maíz. Es decir, no se deprimió, no se redujo la producción. Igual en el maíz argentino, hace 10 años producían 20 millones, ahora está alrededor de 50 millones de toneladas de maíz argentino y casi en su mayoría lo exportan, un 70%. Y tampoco se redujo ligeramente, pero en volúmenes, en cantidades, no hubo una reducción drástica en su producción. Entonces, podemos decir que su producción interna de los granos de maíz no se vio afectada. Igualmente para la soya, vemos que la harina de soya americana se ha ido incrementando año a año, de 36 a 47, se mantuvo en 27%, la tasa de exportación, es decir, fue incrementando, ¿no? Entonces, por aquí no vendría, es decir, por su menor producción, no sería la causa del incremento de la harina de soya. En este caso, en la harina de soya paraguaya, que el Perú compra alrededor del 10%, tampoco, se mantuvo constante, poca la cantidad, 3 millones, y su tasa de exportación se mantuvo en 80% constante. Entonces, ¿cuál vendría a ser la causa? La principal causa es porque China ha ido comprando granos. Podemos observar en la gráfica de arriba los puntos de color naranja, ha ido comprando siempre cada año, de 50 millones de harina de soya, hasta que el 2018 disminuyó, porque el 2018 se produjo la fiebre porcina africana y diezmó la población, por lo tanto compraron menos, pero luego de este año se fue incrementando la producción, la importación de soya, ¿no? Pueden observar aquí en las barras de abajo en verde se incrementó, ¿no? Se diezmó la población, ya sea las mismas granjas mataron al número de cabezas de cerdos o la misma fiebre los mató. Y luego el 2019 ya empezó a recobrarse, el 2020 también. Y pueden observar que a partir del 2018 al 2020 se mantuvo un incremento constante de la compra de harina de soya y maíz. ¿Y cuáles son de estas causas? Uno, que empieza a recobrar la fiebre porcina, entonces su producción empieza a aumentar. También la población china aumenta económicamente,
ha ido incrementando el ingreso per cápita, es decir, se hacen cada vez la población de media clase o rica empieza a incrementarse, consumen más carne, y más carne de cerdo y de aves también, pero principalmente de cerdo. Entonces consumen más carne y necesitan mayor producción interna. También la exportación de carne se ha ido incrementando en estos años. Pero también un tercer factor es la incertidumbre, porque el gobierno chino ha ido comprando en Brasil granos, en Argentina, en Estados Unidos y en Europa a cualquier precio. Aún así el precio se ha ido incrementando, ellos han ido acumulando granos. Esto responde a una tercera opción, una tercera causa que se dice como una seguridad de Estado ante la incertidumbre de que no se sepa qué es lo que puede pasar durante la pandemia o durante estos primeros años. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que se puede recuperar la población porcina. Unos dicen que se va a estabilizar de acá 1 o 2 años por lo menos. Se va a recuperar toda la población y por lo tanto se podría decir que la subida de estos precios de maíz y harina de soya se mantendría por lo menos de 12 a 2 años. Se mantendría estos precios altos. Entonces, ¿qué hacer cuando el incremento de los granos va a ser alto? ¿Qué podemos hacer? Reducir costos, en este caso, reducir la soya, que es uno de los ingredientes más caros, por ejemplo. Si comparamos el precio de enero del 2020 a enero del 2021, podemos ver que incrementa 24%, la soya en 50% y el aceite 17%, en total la dieta 33%. Estos precios de enero a marzo no han cambiado mucho. Entonces, ¿qué hacer cuando el precio es elevado? Una forma es reducir proteína. Una forma de reducir proteína, si estamos utilizando una dieta de pollo de carne, los aminoácidos balanceados, es no incluir como mínimo la isoleucina, que vendría a ser la limitante. En este caso, no incluimos como mínimo en la formulación la isoleucina y bajaría la proteína, excepto si utilizan sorgo. Pero si utilizamos maíz y soya, no ponemos restricción a la isoleucina, y esto es lo que se obtendría: menos cantidad de soya, fíjense, de 38 a 28, un 10%, de 31 a 23, dependiendo de la dieta de acabado. También los aminoácidos sintéticos, por lo tanto, aumentarían, porque los aminoácidos no esenciales se disminuyen, pero los aminoácidos como metionina, lisina, treonina, valina y arginina aumentarían en cantidad. Pero en líneas generales el precio bajaría en alrededor de $20 por tonelada en promedio. Ahora, ¿qué va a pasar con los nutrientes? Lógicamente la proteína se va a reducir, es decir, va a cubrir todos los aminoácidos esenciales en estas dos tipos de formulaciones, menos de la isoleucina en este caso. Pero además también se reduce la glicina y serina digestible en menos 0.6, 0.5, y la isoleucina, a propósito, nosotros omitimos la isoleucina como requerimiento, y por lo tanto fue entre 0.8 a 0.14 como mínimo. Ahora, ustedes dirán, sí, pero esto, ¿cuánto va a perder en ganancia de peso, conversión? Sí, va a haber una pérdida que la vamos a detallar en las siguientes slides, pero antes de ir a eso, quiero que se fijen en este precio. La isoleucina y glicina son dos aminoácidos que están disponibles como feed grade o para consumo animal. Esto está en Alibaba, son precios públicos que lo pueden observar, y el precio, hay un rango de 2.5 a 3.5 dólares por tonelada, y de la glicina un poco más barato, 1.5 a 3 dólares por tonelada. Claro, puesto allá sin el envío, ¿no? Entonces, si nosotros incluimos estas cantidades, 0.05% de isoleucina, luego vamos a detallar por qué llegamos a ese valor, y incluimos 0.35 de glicina, también vamos a detallar por qué llegamos a ese valor, tendríamos máximo $10 por tonelada. $10 por tonelada que tendríamos que añadir para no afectar el rendimiento del ave. Y $20 menos $10 nos quedaría
$10 de ahorro, ¿no?, por tonelada de alimento que podríamos utilizar. Ahora, para llegar a este escenario que ya se está implementando, tenemos que ver la magnitud de la pérdida de conversión de alimento ajustado a un mismo peso cuando reducimos la proteína. Pero reducimos la proteína y mantenemos constantes los aminoácidos esenciales. Entonces se hizo esta gráfica, y esta gráfica nos describe 13 publicaciones donde se disminuyó la proteína. Estos son la diferencia de proteína absoluta, es decir, si esto es 20, esto vendría a ser 19, y por lo tanto la diferencia es -1. Y así sucesivamente, la dieta de proteína reducida, -1, -3, -4 y -3, y -5. Y ustedes pueden observar que antes de llegar a -2 casi no hay diferencia. Pero si se reduce alrededor de -3% de proteína, sí hay una pérdida. En el escenario que vimos, en el ejemplo que vimos, fue exactamente -2.7 de proteína, y va a haber una pérdida de 3 puntos de conversión. Aún cuando todos los aminoácidos han sido cubiertos como mínimos, en este caso la valina, arginina, isoleucina y, lógicamente, treonina, metionina, azufrado, silicina, ¿no? Pero si es a 5%, se reduce drásticamente, hay una pérdida alrededor de 10 puntos de conversión. Esta ecuación tiene hay variación, sí, pero la pendiente es significativa de 0. Hay un outlier, como dice, porque al disminuir la proteína -3 fue mejor. En este caso hay una excepción porque esta dieta fue a base de trigo y soja. Y el trigo contiene altos niveles de glicina y serina. Entonces, aquí ya le estoy dando una clave de lo que va a suceder más adelante. ¿Qué va a pasar con la composición o la calidad de carcasa? ¿Va a variar? De esos 13 publicaciones, 7 mostraron datos de composición de carcasa, y podemos observar que al reducir la proteína hasta -2%, casi no hay una clara diferencia. Es decir, es igual la proteína reducida y la proteína control cuando es -2%, pero cuando es más, la grasa abdominal aumenta conforme disminuye la proteína y el porcentaje de pechuga disminuye, pero el porcentaje de pierna aumenta. Es decir, en términos absolutos, en el rendimiento de carcasa no va a haber variación, pero sí va a haber una distribución de sus partes. Y si tomamos esas ecuaciones lineales y lo reducimos a -2.7, podemos observar que aumenta 0.25 la grasa abdominal, menos 0.15 el porcentaje de pechuga y más 0.23% de piernas. Son cantidades pequeñas, pero esta va a ser la tendencia. Si el mercado es americano, por ejemplo, y ellos pagan un precio más caro por la cantidad de pechuga que por la cantidad de pierna. Pero si es un país asiático, generalmente la pierna o las alas tienen un mayor precio que la pechuga y no habría problema. También un beneficio de reducir el porcentaje de proteína es que mejora la dermatitis en la planta de los pies, o mejor dicho, casi se reduce drásticamente la dermatitis de la planta de los pies. Y en el mercado latino, como el chino, que consume mucho las piernas en las sopas de pollo, de gallina, esto es beneficioso también. Ahora, ¿qué pasa cuando la proteína es reducida? ¿Qué va a pasar con el requerimiento de isoleucina, por ejemplo? Vamos a ver que va a bajar o va a cambiar. Este es un cuadro que nos muestra la compilación de 6 publicaciones. 6 publicaciones con diferentes niveles de leucina y que determinaron en estas 6 publicaciones el requerimiento de isoleucina en relación a la lisina. Y podemos observar la barra de color amarillo, son los datos de la dieta control que vimos en el ejemplo, o proteína normal. Los niveles de leucina es alrededor de 1.30
5, es en este rango 1.31, 1.40, dependiendo de la dieta, si es inicio, crecimiento acabado. Pero al reducirse la proteína, también se reduce la leucina. Ahora ustedes pueden decir, pero la leucina, entonces, ¿qué va a pasar con el requerimiento? El requerimiento es 1.1, aún así va a estar por encima del requerimiento de la leucina. Ahora, ¿qué pasa con el requerimiento de la isoleucina? Esta ecuación lineal nos indica un antagonismo que se ha demostrado en todas las especies y también en pollo de carne hace más de 20 años o 30 años, donde al incluir niveles elevados de leucina disminuye el crecimiento, pero al añadir valina o isoleucina se recupera ese crecimiento y se mejora la conversión. Y ese antagonismo se ha comprobado en muchas especies porque la leucina disminuye o degrada la isoleucina y la valina en el músculo por la activación de una enzima, la ketoacid reductasa. Entonces, al disminuir la proteína, es decir, también al disminuir la leucina, se va a requerir menos isoleucina, o lo contrario, al aumentar la leucina, también el requerimiento de isoleucina va a aumentar. Y esto es lo que nos indica esta gráfica. Si nosotros mantenemos una proteína normal, el nivel de leucina vendría a ser 1.35 aproximadamente en promedio, el requerimiento sería 0.65. Lo publicado por las tablas genéticas es alrededor de 0.68. Tendríamos que agregar 0.15 o 1.5 kilos por tonelada. Pero si disminuimos la leucina, el requerimiento de isoleucina va a ser menor, alrededor de 0.60 en relación a la lisina, y tendríamos que agregar solamente medio kilo de isoleucina. Entonces tenemos que tomar en consideración la interacción o el antagonismo entre leucina y isoleucina para luego cambiar los requerimientos y vendría a ser una dieta más barata también, ¿no? ¿Qué va a pasar con el requerimiento de valina cuando la proteína es reducida? En estos últimos 7 años han publicado varios requerimientos de valina, especialmente en la Universidad de Arkansas, y en la primera gráfica nos muestra una compilación de 2 estudios donde muestra que el requerimiento de valina en relación a la lisina fue en su mayoría por encima de 0.78 a más. Comparado con las 2 casas genéticas, está alrededor de 0.74 a 0.76. Ahora, en estos 2 estudios se utilizaron dietas prácticas, es decir, con maíz, trigo, soya, pero también para cuantificar el requerimiento de valina, disminuyeron la proteína. Disminuyeron la proteína y luego agregaron valina, ¿no? De menos a más, y luego capturaron, este es el valor máximo de valina que va a responder el animal con un mejor desempeño. Entonces, este escenario también nos indica que podemos utilizar justamente en el escenario que vimos que al reducir casi menos 3% de proteína, nosotros podemos agregar valina. En este caso, el requerimiento va a ser mayor a 0.78. ¿Qué va a pasar con los niveles de leucina? Hay un antagonismo. Eso se ha comprobado en todas las especies. Utilizando estos 12 estudios, podemos ver que ese antagonismo también funciona con la leucina. En una dieta normal está en promedio 1.35 de leucina, va a requerir 0.82 de valina, la relación valina y lisina, pero al disminuir la leucina a 1.15 aproximadamente, el requerimiento de valina disminuye a 0.78. Es decir, se tiene que cambiar de acuerdo al nivel de leucina o de acuerdo al nivel de proteína. Ahora, ustedes pueden decir, sí, pero aumentar la valina, una dieta más cara, ¿qué beneficios hay? Hay otros trabajos que han hecho reduciendo proteína y aumentando valina. Sí, hay un trabajo reciente donde han disminuido proteína y añadido valina.
solamente, y formularon con lisina sintética, metionina y treonina, no agregaron arginina sintética ni isoleucina. Y este es el ejemplo en la primera gráfica, ¿no? Aumentar una dieta control, añadieron más valina en las barras de color verde y disminuyeron casi 2% de proteína y 3% de proteína. Claro, la isoleucina se redujo porque no mantuvieron constante o no añadieron el aminoácido sintético. Pero podemos observar que cuando la proteína fue reducida, la conversión mejoró, tanto en menos 2% y menos 3%. A la vez, podemos observar que en los puntos de color naranja, podemos observar una mayor longitud de las vellosidades intestinales. Aumentó también, comparado con las dietas sin valina. Entonces, esto nos indica que la valina sí se podría utilizar en niveles de 0,78 a más, sin ningún problema, y incluso mejoraría la conversión. Aumenta o fortalece el crecimiento intestinal, y además un trabajo reciente ha demostrado que a mayores niveles de valina aumenta el número de células calciformes. Estas células calciformes, también conocidas en inglés como goblet cells, sintetizan y segregan mucus. Este es un reciente descubrimiento donde esta función solo se atribuía a la treonina, que la treonina se utiliza en mayor composición en la síntesis de mucus, pero la valina también ayuda para la replicación de estas células e indirectamente también protege y segrega más mucus. Otro trabajo reciente que indica que el requerimiento de valina es mayor o cercano a 0,80 en relación a la lisina es el trabajo de Forari y Raseman. Ellos aumentaron más valina y aumentaron los títulos de anticuerpo ante el virus de influenza en las barras de color naranja, cuantificados por la inhibición de hemaglutinación. También aumentó la concentración de calcio en los huesos. Son dos funciones que se pueden atribuir claramente a la valina. También Potenka observó que la valina, al aumentarse a niveles mayores de 0,76, fortalece el emplume o acelera el crecimiento, la longitud de las plumas en la espalda. Esto también yo lo observaba en campo. Al aumentar la valina, el emplume o la calidad de emplume mejora. Un trabajo también de Farram, donde alimentó dietas muy bajas en valina, analizó los aminoácidos en la pluma y demostró que la cisteína se encontró muy disminuida en las plumas, por lo tanto la calidad fue pobre. Es decir, existe una interacción, una interrelación entre la valina y el metabolismo de los azufrados que hasta ahora bioquímicamente no se conoce. Sí hay estos dos casos que muestran claramente que la valina fortalece también el emplume. Es decir, tenemos que tomar en cuenta el requerimiento, ya no está en 0,74 a 0,76, sino es superior, cercano a 0,80, y esto también va a depender del nivel de leucina por el antagonismo entre esos dos aminoácidos ramificados. Entonces, nosotros hemos visto en la gráfica que al reducir la proteína empeora la conversión, menos 5 puntos de proteína, vamos a perder 10 puntos de conversión. Así todos los aminoácidos esenciales sintéticos se añadan. Entonces, y esto se ha estudiado hace 30 años, Baker fue uno de ellos, y este trabajo reciente de Aguar nos muestra casi el mismo concepto. Descubrir cuál aminoácido podemos agregar para mejorar la conversión de alimento, el rendimiento productivo cuando la proteína es reducida y cuando los aminoácidos esenciales están cubiertos. Es decir, descubrir cuál es el siguiente aminoácido que se convertiría de ser denominado no esencial a esencial
cuando las dietas de proteína son bajas. En el ejemplo podemos observar de 22% de proteína, disminuyó la proteína a 16%, empeoró la conversión de alimento, pero también los aminoácidos esenciales fueron menores. Entonces, añadieron 4% más de aminoácidos esenciales, es decir, estos aminoácidos esenciales fueron mayores en los niveles 22.2, pero aún así no mejoró la conversión. Y esto es casi lo que hemos visto antes. Pero agregaron aminoácidos no esenciales en esta dieta baja en proteína y mejoró la conversión a casi niveles de 22%. ¿Qué agregaron? Agregaron 5 aminoácidos no esenciales: la glicina, prolina y alanina, ácido glutámico y ácido aspartico. Estos 5 aminoácidos utilizaron. De estos 5 aminoácidos, ¿cuál podemos utilizar para que sea económicamente viable? Porque si utilizamos los 5 aminoácidos en estas cantidades, va a ser muy caro y nos sería 30 o 20 dólares por tonelada o más. Entonces sería inviable. Entonces, ¿cuál sería el aminoácido? Estos dos estudios nos indican casi la misma tendencia. Ellos redujeron la proteína, mantuvieron la treonina, en este caso, de treonina, arginina, valina y isoleucina constante, es decir, igual, y luego añadieron 0.2, en este caso, pequeñas cantidades de glicina, leucina, ácido aspartico, glutámico, alanina y prolina. Y pueden observar de todos, la glicina fue el que de mejor resultado, y luego añadieron todos los aminoácidos. En este trabajo de Dean también encontró casi lo mismo: disminuyó la proteína, pero mantuvo los aminoácidos esenciales. En este caso, algunos se mantuvieron constantes, como la treonina, metionina, pero la isoleucina fue menor, pero fue mayor que lo publicado por la línea genética. También la arginina fue menor en relación a la lisina, de 1.37 a 1.18, pero fue mayor que 1.07 de las recomendaciones. Es decir, se puede decir que los aminoácidos esenciales casi se mantuvieron constantes o por encima de los requerimientos. Al agregar ya no 0.2%, sino 0.4%, casi 0.4, específicamente 0.37% de proteína, 3.7 kilos por tonelada, de glicina y también de ácido aspartico, glutámico, alanina y prolina, podemos observar que la glicina mejoró la conversión. Y los demás estuvieron casi a la mitad, inclusive la prolina. Y al añadir estos 5 aminoácidos también se obtuvo el mismo resultado que la glicina. Entonces, estos dos estudios también nos demuestran que la glicina es el candidato a seguir, a comprar y añadir en las dietas bajas en proteína. Entonces, vamos a ver qué pasa en trabajos que han utilizado glicina cuando la proteína es reducida. Y esta gráfica nos muestra una compilación de 10 estudios que bajaron proteína, mantuvieron aminoácidos esenciales constantes, pero además agregaron glicina en todos. En un trabajo añadieron serina, pero en la mayoría glicina. Y la glicina en la proteína control fue 1.64 en promedio. Cuando redujeron las proteínas fue 1.22. Claro, va variando, pero este es el dato promedio. Y luego al agregar glicina casi se igualó en los niveles de 1.69. Iguales a los niveles de la dieta control. Claro, en estas dietas cabe resaltar que añadieron en su mayoría valina, lógicamente lisina, treonina, metionina sintética, además valina y isoleucina sintética y también algunos arginina. Y pueden observar que al disminuir la proteína ya no empeora la conversión. Si se muestra una correlación, esta correlación no es significativa, es decir, la pendiente es igual a 0. No hay correlación. Incluso podemos decir que en su mayoría, al agregar glicina, mejora la conversión. Pero digamos, en un escenario
conservador, se puede decir que añadiendo glicina se podría obtener el mismo resultado que una dieta más alta o elevada en proteína. ¿Qué va a pasar con la distribución o la calidad de la carcasa? Casi tiene la misma tendencia que una proteína reducida. No hay un cambio significativo. De las 10 publicaciones, 5 mostraron los datos. También hasta 1.5 casi no hubo diferencias en la calidad de carcasa, pero a medida que se redujo la proteína, aumentó la grasa, disminuyó la pechuga y aumentó, por lo contrario, la pierna. Si utilizamos el dato de menos 2.7 de proteína, podemos observar que aumentó la grasa abdominal, disminuyó el porcentaje de pechuga en menos 0.3, menos de 1%, y la pierna en más 0.35. Es decir, también aquí hay una redistribución de las partes. Entonces, existiría un requerimiento de glicina, en este caso combinando ambos, de glicina y serina digestible. La primera gráfica nos muestra una compilación de 8 publicaciones, donde nos indica que sí, los últimos años nos indica que el requerimiento varía conforme la edad y estaría desde niveles de 2 de glicina y serina digestible hasta 1.5 en promedio. Estos son trabajos hechos con dietas prácticas que redujeron proteína y luego añadieron glicina a diferentes niveles de glicina y se cuantificó ambos, ¿no? Glicina y serina digestible. Ahora, ¿qué otras tablas han recomendado glicina y serina? El NRC publicó un valor de glicina y serina, pero ellos obtuvieron o recomendaron niveles bien bajos de 1.05 de glicina y serina digestible. Pero lo hicieron primero con aves de una genética de crecimiento lento, se puede decir ya más de 40 años, y con 5 estudios con dietas purificadas, que es otra variación. Siempre cuando se alimenta con dietas semi o purificadas, comparado con una dieta práctica, el crecimiento va a ser menor. En cambio, en este requerimiento se utilizó 8 dietas y en general la proteína se redujo. Es decir, esto está supeditado al nivel de proteína. Si uno lo relaciona con glicina y serina y lisina, es una relación por encima de 1.5 por lo general. Y esta tabla, las barras de color amarillo, nos muestran que al reducir la proteína, conforme aumenta la proteína, se debe añadir más glicina. Son datos prácticos de menos 2 a casi 0.2%, de menos 3% de proteína reducida, menos 0.32 y menos 4 a más 0.46 de glicina. Entonces tenemos que tomar en consideración si los requerimientos primero fueron obtenidos en dietas semipurificadas o purificadas o dietas prácticas, porque va a haber una diferencia. Y uno de los requerimientos que se debe de cuantificar o de estimar nuevamente, porque podríamos estar dando menos de lo requerido, es la colina, que es un nutriente poco estudiado y no mucho, y la mayoría de los requerimientos han sido publicados con dietas semipurificadas. Los puntos azules nos muestran los requerimientos de colina con dietas prácticas, maíz y soya, y añadieron cloruro de colina, y las dietas de color verde son dietas a base consideradas semipurificadas, que incluyeron maicena, glucosa, aminoácidos sintéticos, ¿no? Y muchos aminoácidos purificados. Y se nota una clara diferencia. Cuando las dietas son semipurificadas, el requerimiento es menor, es alrededor de 1000. En cambio, cuando las dietas son a base de dietas prácticas, maíz, soya, y tiene mayor crecimiento, el requerimiento es alrededor de 2000. Pero ambos nos muestran que el requerimiento disminuye conforme el ave envejece. Entonces, utilizando esta información, nosotros podemos hacer una recomendación práctica y
y utilizar esa información. La primera son con dietas semipurificadas, alrededor de 1000. La segunda son con lo publicado por el NRC, que en su mayoría utilizó dietas semipurificadas. La línea de color negra son las dietas publicadas por la tabla Ross, alrededor de 1500 a 1600, y con las dietas prácticas alrededor de 2000. Podemos utilizar estas fases, 2300 a 1900. Estos valores incluyen el contenido de colina de maíz y soya de los ingredientes macro. Y todos estos requerimientos fueron basados al añadir la fuente de colina, de cloruro de colina, no una fuente orgánica en este caso. Otro nutriente que se comporta como un aminoácido, pero no es estrictamente, es la betaína. Betaína tiene la estructura, si ustedes pueden observar la estructura en la parte superior derecha, es la estructura a una glicina, pero con 3 grupos metilos. Es decir, si se corta estos 3 CH3, es una glicina. Es decir, la betaína es una glicina más 3 grupos metilos. Y esta estructura permite en la metilación y permite la síntesis luego de carnitina, que es una molécula que transporta los ácidos grasos del citoplasma a la mitocondria para su oxidación. Pero bueno, en términos prácticos, ¿qué va a pasar cuando la proteína es reducida? Primero vamos a observar el efecto global. Esta es la primera gráfica, una compilación de 5 estudios, 5 experimentos en estrés por calor, y añadieron betaína, alrededor de un promedio de 1200, y también añadieron colina en estas dietas, en ambas dietas, alrededor de 1500. Es decir, los requerimientos fueron casi iguales a los recomendados por las tablas genéticas. Pero en condiciones de termoneutral, sí, numéricamente fue mejor en solamente 2 puntos, pero debido a la alta variación se puede decir que en condiciones normales casi no respondieron al añadir betaína. Y en estas dietas prácticas utilizaron maíz y soya en estos 10 estudios, y la metionina y cistina y lisina fue una relación de 0,74. Es importante resaltar. Ahora, entonces, en condiciones de estrés por calor, y si la proteína se reduce, ¿será factible utilizar la betaína? Hay un estudio que muestra, sí, datos positivos, en la gráfica de abajo, incluso cuando la proteína fue normal. Al añadir 1000 ppm de betaína, mejoró en 8 puntos de conversión. Al disminuir la proteína en 2 puntos, mejoró en 6 puntos, en más, 12 puntos de conversión, ¿no? Y al disminuir la proteína en 4 puntos, mejoró en 15 puntos de conversión. Es decir, desde 8 a casi el doble de conversión cuando se agregó la betaína en dietas bajas, en estrés por calor. Y incluso al reducir la proteína, ellos formularon solamente con lisina, y metionina y treonina sintética, es decir, los niveles de valina y arginina se redujeron, ¿no? Y posiblemente de esto se debió que en las barras de color verde, sin betaína, podemos observar que al disminuir la proteína aumentó drásticamente en más de 20 puntos, al reducir solamente 4 puntos de conversión. Como hemos visto la tendencia del ejemplo anterior, 5 puntos de proteína es equivalente a una pérdida de 10 puntos de conversión. En este caso fue en más del doble. Ahora, hay un grupo de estudios, especialmente en el Medio Oriente, que han utilizado ácidos orgánicos en proteínas reducidas. Mostraron datos positivos, sí, mostraron que al reducir la proteína al 10%, es decir, si esto es 20, la proteína es 18%, es decir, 10% de proteína en términos porcentuales, y al añadir 2% de ácido cítrico, mejoró la conversión, tanto en una proteína normal y una proteína reducida. Casi tuvo el mismo efecto.
Pero en estas dietas, si bien fue a base de maíz y soya, dietas prácticas, niveles iguales de lisina, metionina y cistina, no treonina, no valina, pero no incluyeron antibióticos y coccidiostatos. Entonces, como no incluyeron antibióticos y coccidiostatos, en la siguiente gráfica podemos observar que dietas, cuando se compara dietas con ácidos orgánicos y dietas controles sin antibióticos, sí, los ácidos orgánicos mejoran la digestibilidad de proteína en 6%. Claro, estos ácidos orgánicos fueron muchos, ¿no? De 24 publicaciones, pero todos fueron positivos. Pero si se compara el incremento de digestibilidad de proteína con la digestibilidad de proteína en dietas sin ácidos orgánicos, pero con antibióticos, se muestra que la diferencia es cero. Es decir, los antibióticos también nos muestran un incremento de digestibilidad, aumento de digestibilidad de proteína y también de grasa, ¿no? Pero este es ejemplo de proteína. Entonces, este trabajo, y hay otros trabajos también, se tendría que reevaluar, y si ustedes quieren repetir esto, tienen que evaluar en dietas incluyendo antibióticos y coccidiostatos. Posiblemente no encuentren un efecto benéfico porque los antibióticos ya van a aumentar la digestibilidad de proteína. Digo posiblemente porque hasta ahora no hay un trabajo que muestre, ¿no?, la inclusión de ácidos orgánicos en dietas con antibióticos y que se reduzca la proteína. ¿Cómo hacer para abaratar los costos? Una forma es reducir los niveles de microminerales orgánicos, pero ¿hasta cuánto podemos reducir sin mover la conversión de alimentos, sin afectar la conversión de alimentos? Entonces, para responder esa pregunta, se hizo una compilación de 27 publicaciones, se comparó al 100% de estos 4 microminerales orgánicos, manganeso, zinc, hierro y cobre, y se comparó con otras dietas al 10%, al 20%, al 30%, al 40%, al 50% y al 100%. Y se puede observar una tendencia. Si se compara, uno dice, ok, voy a agregar 20% o 10%, se va a observar que va a perder en conversión. Es decir, va a ser mejor añadir los microminerales inorgánicos, incluso que son más baratos. Pero a partir de 0,35% casi ya se estabiliza la conversión. Son casi iguales que al 100% de microminerales orgánicos. Entonces, para tomar la decisión tiene que evaluar el costo de estos 4 microminerales inorgánicos versus el costo a 35% de estos microminerales orgánicos a estos niveles, por ejemplo, pero también añadir el beneficio de menos 0,25 de conversión de alimento, o como se conoce en centésimas, en menos 2,5 puntos de conversión. Generalmente, un punto de conversión equivale a $2.2 por tonelada de alimento. Entonces, tendría que considerar ese extra alrededor de $4.5 por tonelada, más el costo al 35% de estos microminerales orgánicos versus los microminerales inorgánicos. Estas 27 publicaciones en su mayoría no publicaron el nivel de selenio orgánico. ¿Qué pasa con selenio orgánico? Si utilizamos al 35% será igual. Estas 25 publicaciones, en la gráfica de abajo, nos muestra, se hizo el mismo diseño. 0 significa 100% de selenio inorgánico, selenito de sodio. Se comparó con otras dietas que incluyeron al 30, al 50, al 60, al 100%, incluso a más, 150, 200. 100% se consideró 0,3 ppm, que es lo recomendado máximo límite en Europa, por ejemplo. Entonces, estos gráficos, si bien hay una dispersión, hay una tendencia a mejorar. La pendiente significativa de 0, ¿no? Y si se alimenta al 50%,
vendría a ser lo mismo, no vendría a ser igual que el selenio inorgánico, pero si se cambia al 100%, sí hay una mejora en la conversión de alimento. Como existe mucha variación, no se puede asumir que esto es menos 5% o 5 puntos de conversión o mejora. Se tiene que utilizar la desviación estándar del error de la media y hay un rango. Y el rango conservador sería menos 2.4 puntos, ¿no? O menos 0.02. Igual, tendremos que hacer el cálculo, ¿no?, económico, el valor del selenio inorgánico versus el valor al 100% de selenio orgánico, más el 2.4 puntos de conversión extra, si conviene o no hacer el cambio. Incluso en Latinoamérica, en muchos países, como no hay esta restricción, algunos añaden más de selenio orgánico y podemos observar, si bien hay pocos datos, hay una tendencia que mejora aún más la conversión. Ahora, de todas las combinaciones de enzimas, ¿cuál podemos utilizar que sea la más barata y que dé el mismo resultado? 6 estudios nos indican que utilizando 3 veces más la dosis de fitasa convencional, 500 unidades, es decir, 1500 o a 2500, estos 6 datos en su mayoría fue 1500, pero hay un par que utilizaron 2500 unidades de superdosis de fitasa, pero en promedio es 1500, se podría decir. Lo compararon en ese mismo estudio con carbohidrasas, específicamente silanasas en su mayoría, fitasas a 500 unidades, y en 2 estudios utilizaron también proteasas, es decir, las 3. Y se comparó la conversión de alimento ajustado a un mismo peso y se observó que no hubo diferencias. Es decir, esto nos demuestra, y si bien son 6 estudios, nos da un mensaje que aquí podríamos abaratar costos. Si la superdosis de fitasa llega a $3, ¿no?, asumiendo $1 por 500 unidades, la carbohidrasa está a $2, la fitasa a 500 unidades $1 y las proteasas a $3, tendríamos en la combo $6 versus $3 de la superdosis de fitasa y sería la elección obvia, ¿no? Pero a este punto yo les recomendaría que ustedes lo prueben, hagan pruebas internas para ver si esto funciona en sus condiciones, porque estos 6 estudios nos indican que sí podría haber un ahorro. Una forma de aumentar el valor nutricional de los granos es por medio de la extrusión. Hay 5 estudios hechos en pollo de carne que extruyeron maíz, pero con resultados positivos, pero debemos considerar variables que lo vamos a ver a continuación. Estos 2 estudios nos muestran casi la misma tendencia. Dietas con maíz sin extruir, normal, o sin procesar, el maíz lo extruyeron en ambos. En el trabajo, en la gráfica de abajo, extruyeron solo 25%, en el trabajo de la gráfica de arriba, utilizaron maíz al 56%. Pero ambos utilizaron harina y pellet, y ustedes pueden observar dietas con harina, es decir, luego de extruir, lo mezclaron en forma de harina y luego otro batch, otro grupo de alimento, lo extruyeron y luego lo pelletizaron, ¿no?, y lo alimentaron. Se puede observar que las barras de color naranja o naranja son en forma de harina, y cuando el maíz se extrujo, se mejoró en menos 2 puntos de conversión solamente. Y en la gráfica de abajo fue peor, empeoró la conversión. En cambio, cuando el alimento fue pelletizado, mejoró el doble, menos 4 puntos, y en la gráfica de abajo ustedes pueden observar en 6 puntos. Es decir, primero hay una diferencia entre si es harina o pellet. En el trabajo de abajo determinaron la energía digestiva ideal de todo el alimento con maíz extruido y sin maíz extruido, y observaron cuando fue en forma de harina que fue superior con el maíz, la dieta
que incluyeron maíz extruido en 136 kilocalorías, y la dieta con maíz extruido en pellet tuvo 176. Ahora, 176 kilocalorías de alimento extra. 50 kilocalorías de alimento equivale a 3 puntos de conversión en promedio. Es decir, si esto es 136, al menos vamos a tener un extra de 6 puntos de conversión. ¿Y qué pasó? Fueron solamente 2 puntos de conversión. Ahora en el peletizado, si el pellet fue 176, es decir, vamos a tener al menos 9 puntos de conversión, pero fue menos 4 puntos en la mitad. ¿Por qué? Vamos a ver que una de las claves es la densidad del maíz. En este trabajo no reportaron la densidad del maíz. Como es extruido, la densidad es muy baja. Podemos observar en este trabajo que la densidad es 160 versus 750. Y también en este trabajo, la conversión de alimento en las dietas con peletizado fue igual hasta los 21 días, es decir, el efecto fue solamente en el crecimiento. Ellos hacen una hipótesis que dicen que posiblemente, como claro, la dieta, especialmente en harina, fue menos densa, es decir, muy voluminosa, las aves de menor tamaño toman más tiempo, mayor gasto energético, de repente sacian todo el buche y toda la digesta y no llegan a cubrir el requerimiento, y por eso posiblemente es la peor conversión de alimento, o se minimiza la conversión de alimento en dietas de harina. Entonces, especialmente en los primeros 21 días. Ahora, pero vamos a ver un estudio que en harina sí se puede obtener un buen resultado, pero en aves adultas o con aves de mayor de 21 días. En este caso, alimentaron un maíz extruido de 23 a 38 días en harina, ¿no? Una densidad del maíz de 250, es decir, de 160 a 250 fue más denso, y tuvo una mejora en conversión de alimento de 20 puntos. Además, determinaron la digestibilidad de la grasa, ¿no?, proveniente del maíz extruido, y esto equivale a 200 kilocalorías por kilo extra del maíz. Estos 20 puntos es solamente del periodo de crecimiento. Si se compara con la conversión acumulada en todo el periodo, vendría a ser 9 puntos de conversión en este experimento en dietas con harina, con una mayor densidad, y en aves de acabado o de crecimiento. Si nosotros utilizamos los 5 estudios que han hecho con maíz extruido, podemos observar en la gráfica de abajo que mejoren 7 puntos de conversión. Esto equivale a 7 puntos de conversión a más de 200 kilocalorías por kilo de maíz extra. Esto equivale a $17 por tonelada de maíz. A 55% de inclusión equivale a $9 por tonelada de alimento que se podría ahorrar. El único trabajo que se ha realizado con harina de soya mostraron resultados muy positivos, y realizaron una serie de estudios. 3 estudios realizaron. El primero fue un estudio de digestibilidad, y compararon la harina de soya versus la harina de soya extruida, y pueden observar que la digestibilidad de cada aminoácido aumentó. 13%, 11%, 8%, en promedio 9% más de aminoácidos digestibles. Entonces, ellos, luego de esta información, hicieron 2 experimentos, alimentando con dietas a base de maíz y soya, y se puede observar que en el primer experimento utilizaron una dieta con el mismo nivel de proteína, con los mismos niveles de soya, y solamente utilizaron una soya sin procesar y una soya extruida. Nada más, no cambiaron nada. Y lo alimentaron y observaron 12 puntos de conversión. En un segundo experimento, en otro tiempo y con otros animales,
utilizaron la información del 9%, ¿no? Es decir, disminuyeron el 9% la proteína y los aminoácidos, por lo tanto, de 19.6 en promedio, bajó a casi 18% de proteína. Disminuyeron los niveles totales de la harina de soya extruida entre 6 a 4%, dependiendo de la fase, si es inicio, crecimiento, acabado, y lo compararon. Y encontraron, ustedes pueden observar, que no hubo diferencias en la conversión de alimentos ajustados al mismo peso. Entonces, con esta información se puede incluir si la harina de soya es extruida, esto nos va a dar en promedio 9% más de aminoácidos, se le agrega este valor, equivale a $45 por tonelada de harina de soya, al nivel de inclusión de harina de soya en promedio equivale a $15 por tonelada de alimento. Esto sí sería muy beneficioso, incluso mucho mejor que el de extruir maíz. Si se tiene 100.000 reproductoras en producción, gallinas poniendo en 12 meses, 100.000 reproductoras, esto equivale a $620.000 en 12 meses que podrían ahorrar. Si fuese 1.000 reproductoras, esto vendría a ser fácilmente $6.200.000 en 12 meses, solamente por lo extruido. Fácilmente pagaría el precio del extruir y personal para pagar. He visto en Alibaba los precios de una máquina produciendo $4 de soya, 4 toneladas por hora de soya extruida, 4 toneladas por hora, están $20 como máximo. $20.000 como máximo, más el envío podría llegar fácilmente a $30.000 o $25.000. Pagaría fácilmente este retorno al extruir la harina. Lo recomendable sería primero hacer una prueba, ¿no? Alquilar una máquina, ver, probar si esto resulta, y luego comprar una máquina con las mismas características que han probado. Entonces, como comentarios finales, el precio de los granos se mantendrá elevados, al menos en estos 12 meses a 24 meses. Reducir la proteína y añadir isoleucina y glicina ahorraría entre $10 por tonelada. En dietas bajas en proteína, que es lo mismo que leucina, se debería de reevaluar los requerimientos de valina e isoleucina porque hay un antagonismo entre estos aminoácidos. Analizar el costo-beneficio de añadir microminerales orgánicos, ¿no? Hasta cuánto menos podemos añadir, y la superdosis de fitasa podría ser una opción que podría ahorrar dinero. La betaína en condiciones de estrés por calor y al disminuir en dietas bajas en proteína también sería factible. La extrusión de maíz y soya son viables y ahorrarían en promedio entre $9 y $15 por tonelada respectivamente. Muchas gracias, estoy dispuesto a responder a las preguntas que tuviera. Muchas gracias, Sandro. Muy interesante toda la exposición que has hecho. Vamos a pedirle a los participantes si tienen preguntas. Ya hay un par de preguntas. También les comentamos que hemos puesto una encuesta. Hay un link con una encuesta para que la llenen al final. Y bueno, agradecer a Sumitomo por prestarnos, a Sandro por habernos podido dar la oportunidad de dictar esta charla tan interesante. Entonces, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Ya tengo una pregunta, pero pueden ir haciendo más preguntas. A ver, empezamos. La primera pregunta la dice el señor Emir Benito Ponce. Dice: saludos desde Ecuador, gracias Ecuador por estar presente en esta tarde. Dice así: quisiera saber de dónde se obtuvieron los 5 aminoácidos no esenciales que se mencionan en el estudio. Ahora se tenía entendido bioquímicamente que la glicina se necesita para la eliminación del ácido úrico, pero al usar menos proteína en las dietas existen menos compuestos nitrogenados para eliminar. ¿Cómo se explican estos hallazgos? Sí, esa es muy buena pregunta, porque la glicina en realidad conforma el 33% de todas las proteínas del colágeno de las aves.
Entonces, y el colágeno, la proteína en sí, y esto sucede también en todas las especies en humanos, comparado con las proteínas musculares, equivale al 30%, ¿no? Entonces, uno estructuralmente se necesita para la formación de colágeno. Entonces, aquí podría ser la clave de por qué la glicina funciona muy bien cuando se reduce el nivel de proteína, ¿no? Ahora, también lo que ha dicho, sí, la glicina, también se necesita glutamina, también se necesita arginina para la formación de ácido úrico, que el ácido úrico es, aparte de un vehículo para excretar, cuando el nitrógeno es en exceso, se necesita como un potente antioxidante en el ave, ¿no? Ahora, al disminuir la proteína, también ya va a haber menos exceso de ácido úrico, por lo tanto, la necesidad de glicina no se va a desviar tanto para formar ácido. Más es la función de la glicina por estructural, por la formación de colágeno. También tiene otras funciones, ¿no? Tiene otras funciones como el glutatión, para la glutatión peroxidasa, la formación de creatina, grupos metilos también, pero ya de menos importancia también, en mi opinión, cuando la proteína es reducida. Ok, Sandro, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Eric García. Dice, en cuanto a costos, ¿qué tanto me reduce el uso de enzimas y dentro de las enzimas, fitasas, proteasas, etcétera? ¿Cuál es la que mejor reduce los costos? Claro, yendo estrictamente a la información que presenté, ¿no? Utilizar superdosis de fitasa, ¿no? Y ya se ha comprobado en otros trabajos también, comparado con las dosis de 500, 1500 mejora la conversión de alimentos, también aumenta la cantidad de pechuga. Eso es comparar fitasas con superdosis 3 veces. Ahora, en el ejemplo que 6 estudios demuestran, añadieron 3 veces de fitasa. Esos 3 unidades de fitasa, es decir, 1500, promedio, digamos que están $3 por tonelada. Versus las carbohidrasas, $2 por tonelada. Una unidad de fitasas, 500, $1, $3, más $3 de la proteasa, si lo incluyen, ahí fácilmente están en $6 por tonelada, ¿no? Entonces, podrían incluir la superdosis de fitasa si es el caso. Sería la opción más barata. Pero si están incluyendo silanasas y solamente fitasas, de repente es casi lo mismo, porque vendría a ser el costo $3, ¿no? $3 y $3. Ahí tendrían que evaluar, ¿no? Como también yo le estoy poniendo datos promedio, pero su situación en su país o puede ser diferente, ¿no? O también dependiendo a cuánto le están vendiendo. Ok, Sandro, tenemos otra pregunta. Eddie García vuelve a preguntar. En cuanto a los requerimientos de calcio y fósforo, he visto en algunos trabajos en el Perú que con niveles más bajos que los de las tablas recomendadas tienen la misma respuesta. ¿Esto lo puede corroborar? Sí, sí, hay 5, en total hay, lo que he visto, 5 trabajos donde demuestran que, especialmente luego de los 10 días, no los primeros días, se puede reducir calcio y fósforo. Incluso tengo una recomendación. Se puede reducir calcio y fósforo a la vez. Pero como son 5 trabajos, me gustaría 10 para definitivamente hacer una recomendación contundente. Ahora, estos 5 trabajos mantuvieron calcio y fósforo constante y bajaron y sí encontraron una reducción como indica. Pero también otros 5 trabajos mostraron una reducción específicamente de calcio. Y la relación ya no fue 2:1, fue 1.75, 78 por ahí. Es decir, se cambió la relación.
Estos cinco trabajos también indican que ya no se requiere menos calcio que lo distribuido, pero igualmente son 5 trabajos. Yo me siento conforme cuando existe 8 o 10 trabajos y ya puedo definitivamente decirle que sí. También he visto muchos trabajos que han reducido. Ahora, esos 5 trabajos yo los he evaluado maximizando la calcificación. Ojo, porque también hay otros trabajos, y yo también lo he realizado, he disminuido 20% de calcio y fósforo, pero sí bajó el movimiento, la forma como se mueven las aves, ¿no? Y ahí la calcificación sí se vio afectada. Es decir, 20% es mucho, pero sí, de acuerdo que esto sí va a ir, la tendencia es disminuir, especialmente luego de los 10 días. Y también podría haber un ahorro ahí. Y también se puede considerar para reducir costos, definitivamente. Sí. No lo incluí por falta de tiempo también. Ok, Sandro. Otra pregunta. Raúl Ibarra dice, ¿cuál sería el máximo de inclusión de lisina sintética en una dieta de pollos en la etapa de acabado, según tu experiencia? El nivel de lisina sintética, igual, esto es un ejemplo para todos los aminoácidos. Por ejemplo, valina, algunos dicen, máximo ponen 400 gramos por kilo, porque lo han escuchado o como máximo. Y en realidad no hay una restricción. Estoy poniendo valina como ejemplo, porque hemos visto que igual para la metionina, para la lisina, conforme el aminoácido esté esencial y si es lisina sintética especialmente, se tiene que cuantificar el nivel de cloro de la lisina sintética, eso sí, y se tiene que balancear con el balance electrolítico. Eso sí se tiene que cuantificar, porque si no se cuantifica, sí se estaría acidificando mucho la dieta si incluyen niveles mayores de 0.4, 0.5, ¿no? 5 o 6 kilos por tonelada, ¿no? Pero niveles prácticos 0.3, 0.2, 0.4, he visto que no incluye ningún problema. Y hemos visto otros trabajos en esas 13 publicaciones también que han incluido niveles muy altos tanto de metionina, casi el doble o 50, 80% y no ha pasado nada, ha mejorado la conversión. Ok, antes de que preguntas, les vamos a solicitar que por favor en el chat está el link de la encuesta para que la puedan ir llenando. Ali Caselli pregunta, ¿cuáles serían las recomendaciones en codornices de postura, ya que los requerimientos de proteínas es elevada? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, pero codornices, solamente hace 20 años he comido huevo de codorniz y no he trabajado en codorniz, entonces no le podría dar un ejemplo práctico, ¿no? Pero sí le puedo decir que esta reducción de proteína ha funcionado en gallinas de postura también, que lo he escuchado, no he trabajado, no es mi área, pero igual he leído que igualmente trabaja cuando reducen la proteína y añaden aminoácidos. No trabaja muy bien, ¿no? Entonces podría ser lo mismo con las dietas de codorniz, podría ser lo mismo, ¿no? Ok. Miguel Ángel Juárez pregunta, ¿cuál sería el máximo porcentaje a utilizar de ácido cítrico en una dieta? Sí, justo esto lo he visto que empiezan 0.2, 3, hasta 4, 5%. He visto que en 2% hasta 3% funciona muy bien el ácido cítrico, en esas cantidades. Cuando es menos, el rendimiento no es tan bueno, pero sí se necesita concentraciones muy, muy elevadas. Pero el ácido cítrico, he visto el precio,
precios públicos también en Alibaba y es bien barato, ¿no? Es bien barato que por 30 kilos, si es 3%, digamos, saldría como 4 o 5 dólares por dosis de tonelada. Ok, Sandro. No tenemos más preguntas en el chat. De repente alguien quiere abrir su micrófono y hacer su pregunta al aire. ¿Los escuchamos? Parece que todo ha estado muy claro, Sandro. Buenas noches. Bueno, buenas Lo noches por escuchamos. acá. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad. Fue muy interesante. Yo quisiera, pues mi pregunta es respecto al uso de cloro para la limpieza de agua. ¿Tiene algún efecto cuando uno utiliza aminoácidos sintéticos? ¿O puede afectar de pronto los procesos de inclusión, ya que pues el aminoácido no está encadenado, sino que pues, como se ha mencionado, está más, bueno, puede entrar en contacto directo con otros materiales o insumos y pues en el caso propio uso cloro y no sé si eso puede de pronto llegar a afectarlo. Sí. Darío, no he visto ninguna información ni de campo ni de literatura que muestre alguna interrelación entre cloro en el agua, lo que te he entendido en el agua, interacción a los aminoácidos en la dieta, ¿no? Una interacción adversa o no, positivo. No he visto que exista esa interrelación en el agua, pero sí el cloro se utiliza mucho para la clorinización en campo, lo utilizan y es muy bueno, muy buenos resultados, ¿no? Pero no he visto ninguna, digamos, interacción negativa con los niveles de aminoácidos que incluyes en la dieta, ¿no? Al menos yo no lo he visto. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. El ingeniero David Chávez pregunta, ¿recomendaría bajar la energía de la dieta? Sí. David, un gusto por la pregunta, gusto saludarte. Sí, justo hice una simulación. En la presentación anterior di unos pequeños slides de ECONUR, Economic Nutrient Requirement, que se formula en base para maximizar la rentabilidad, no al mínimo costo. Entonces, para maximizar la rentabilidad. Y utilicé esos datos con los precios actuales, mayores niveles, la grasa fue más cara, el maíz fue más caro en casi 30%, la soya fue más cara. ¿Y qué pasó comparado con los otros precios? Calculó que se debe reducir 25 kilocalorías por kilo. Y la proteína solamente 1%. No fue mucho porque también aumentó la fuente de energía. ¿No? Uno puede decir, pero aumentó 50% la soya. Sí, pero también aumentó la fuente de energía. Entonces, solamente bajó en este programa, hizo la estimación de 1% de proteína, es decir, de aminoácidos, pero 25 kilocalorías de energía. Entonces, bueno, eso también lo iba a poner, pero ya por el tiempo no me iba a dar 60 minutos. Pues buena pregunta, David. Y luego lo podemos también en detalle ver ese escenario con tus condiciones, David, ¿no? Con los precios que tiene y todo eso lo podemos ver más adelante en detalle para estar más seguros, porque esto es con mis precios, ¿no? De repente con tus precios es diferente, ¿no? Y esos datos se modularon con diferentes escenarios. Cuando la energía y proteína fue constante, el modelo de densidad nutricional dietaria, cuando varió solamente la energía, o cuando la proteína y los aminoácidos esenciales variaron, cuando se mantuvo la
energía constante. En esos 3 escenarios mostraron la misma tendencia. Es decir, para la situación actual, eso sería lo ideal, ¿no? Disminuir 25 y -1 a las condiciones actuales, porque eso sería lo más rentable. Ok, Sandro, gracias. Gabriela Casanova pregunta, en caso de gallinas de postura, ¿qué estrategias en la reducción de aminoácidos se pueden aplicar? En gallina de postura, yo no he trabajado específicamente, pero sí he leído y he escuchado otros comentarios que han encontrado lo mismo, el mismo beneficio, al reducir la proteína, pero manteniendo los aminoácidos esenciales con valina, todos los aminoácidos esenciales han mejorado, han reducido el costo y han mantenido la producción. Eso, como digo, lo he escuchado, lo he leído, pero yo no lo he trabajado a diferencia de los pollos que sí los he trabajado, ¿no? Y los estoy trabajando, mejor dicho. Jorge Plaza pregunta, ¿la adición de betaína puede sustituir una parte de la metionina, además de sustituir a la colina? Esa es una buena pregunta y queda como incógnita para darte datos cuantitativos. Por ejemplo, en la gráfica se mostró, ¿no?, en estrés por calor al menos, si estamos hablando de estrés por calor, no en condiciones normales, las dietas tuvieron metionina y cistina 0,74 en relación a lisina. Los niveles de colina fue 1500. Y al añadir como 1100 a 1200 de betaína, mejoró el rendimiento, ¿no? Mejoró el rendimiento productivo. Es decir, si uno dice, ok, la betaína lo voy a asumir como si fuese colina, sería 1500 de colina que tuvo las dietas, en promedio, más 1100, vendría a ser 2600 ppm de ambos, de colina y betaína, más los niveles de metionina y cistina que estuvo en niveles normales, 0,74. Esto nos indica que hay un margen bien amplio, ¿no?, para todos. Ahora, hay un trabajo, pero es un trabajo nada más, un trabajo muy único trabajo, que reemplazaron, porque esto también lo ha trabajado mucho Pesti en los años 80, ¿no? Para ver, en esa época estaban viendo, la colina se puede reemplazar por la metionina, o la betaína se puede reemplazar con la metionina, y en un trabajo reemplazaron, primero todas las dietas tuvieron 1300 de colina, reemplazaron 100% la colina, 50%, perdón, la metionina al 100%, que estaba en 0,22, 0,18 y 0,16, en porcentajes añadidas. Lo reemplazaron al 100% con colina, al 100% con betaína, y también otras combinaciones. Y en este único trabajo encontraron, es un trabajo del Medio Oriente, ¿no?, que estas revistas no tienen mucha revisión, no son tan estrictas, por así decir, no es por menospreciar esas revistas, pero encontraron que el mejor resultado fue el de la betaína. En Egipto específicamente, no mostraron los datos de temperaturas elevadas, voy a prender la luz, disculpe. No indicaron, en Egipto es por estrés por calor, no lo indicaron, y todo hace pensar que en este caso la betaína funcionó, fue mejor, fue la más rentable y económica, reemplazando al 100%, pero en condiciones de estrés por calor. Fue un único trabajo reciente, ¿no?, que se podría usar. Entonces, en condiciones de estrés por calor sí se podría, digamos, este trabajo lo dice, pero es un único trabajo, ¿no?, como una anécdota o como un comienzo, no todavía nada definido. Ahora, para decir esto, hay otros trabajos también que han demostrado
el doctor Pesti demostró que al aumentar la metionina, el requerimiento de colina fue mayor. Aquí no hubo una sustitución de colina a metionina, hablando de los dos. Más bien cuando se necesita más metionina, ¿no? Cuando las dietas, la genética sabemos que va aumentando, los niveles de aminoácidos van aumentando cada año y la energía baja. Aumenta la metionina y cistina, en este caso también el requerimiento de colina, por eso observamos que aumenta, ¿no? En este trabajo bajaron la metionina y al añadir colina no respondió. Respondió, pero digamos a la mitad. Pero cuando aumentaron metionina sí respondió mucho más de la mitad. Ese requerimiento fue mayor. Entonces, ahí no hay un ahorro estricto entre metionina y colina, estrictamente con dieta práctica. Ok, Sandro. Soymer Valdera pregunta, en el caso de reducir el nivel de fósforo y calcio en la dieta, hablamos de fósforo disponible, ¿qué sugerencia podríamos considerar para reducir si tomamos en cuenta el fósforo retenido? Sí, lo que pasa es que el fósforo retenido es como la energía neta. La energía neta comparada con la energía metabolizable es el mejor tipo de nutriente a utilizar para los nutricionistas. Pero hasta ahora ya hay información, mucho más cada año. Igual para el fósforo retenido. Hay más para el fósforo de digestibilidad ileal, más información de los ingredientes, a eso me refiero. Información de fósforo retenido por cada ingrediente hay mucho menos. Entonces, en realidad es mucho mejor, porque te está evaluando la retención neta, es como hablar de energía neta, y haciendo un paralelo en el concepto nutricional. Y sí sería mucho mejor que hablar de fósforo disponible, porque el fósforo disponible solo descuenta la parte fítica, ¿no? La parte física, la parte de ácidos fíticos y asume 100% de digestibilidad de las fuentes de fosfato, por ejemplo. Y sabemos que la fuente de fosfato monodicálcico, por ejemplo, es muy superior que una fuente de fosfato dicálcico, ¿no? Entonces, yo diría, primero, en lugar de fósforo disponible, ir por pasos, ¿no? Utilizar la terminología o formular con fósforo digestible ileal. Luego ya, si existen más datos, nos podría dar más luces para utilizar el fósforo retenido. Ok. Alberto San Miguel pregunta, para una óptima conversión alimenticia en pollos de engorde, la dieta tiene de guardar una proporción de valina-lisina arriba de 80%. Sí, sí. Arriba de 80%, pero esto va a depender del nivel de leucina. Si el nivel de leucina pasa de 1,35 a 1,15, el requerimiento de valina en relación a lisina va a bajar de 0,82 a 0,78. Eso es, esa vendría a ser la respuesta corta, ¿no? Es decir, se va a necesitar menos. Es decir, no es constante, mejor dicho. Sí, está bien, pero no es constante, es dependiente del nivel de leucina. Ahora, el 0,80 va a ser mucho mejor que el 0,74, 0,76, ¿no? De acuerdo a los últimos datos, y también va a fortalecer el emplume de las aves. Ok, Sandra, no tenemos preguntas en el chat. Si alguien tuviera alguna otra pregunta y la quiere decir al aire, lo escuchamos. Si no, creo que ya vamos a dar por terminada la charla. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Buenas. Ok, vamos. Mucho gusto.
¿Qué tal, Luis? Quisiera saber si tiene alguna experiencia con el uso de betaína en fórmulas preiniciales, pero colocada en la fórmula on top, o sea, no quitando otros aminoácidos, sino que agregándola on top. ¿Y qué resultado podríamos tener, digamos, con pesos en primera semana, en este caso para apoyo de engorde? Si es por estrés por calor, sí vas a tener resultados positivos, ¿no? De 5 puntos más en conversión de alimento, digamos, siendo un perfil bajo en estrés por calor. En condiciones normales, creo que ahí de temperatura, ahí ya no vas a ver tantos resultados positivos. Y a 1000 ppm sería suficiente para añadir la betaína. Ahora, una fuente, también es bueno decir, una fuente muy benéfica o del ingrediente es el subproducto de trigo, ¿no? No contiene también betaína. Betaína, hay un último trabajo que también, bueno, que no se puede añadir mucho, pero a 2.5% también funciona muy bien, ¿no? Como máximo. Y es una buena fuente de betaína. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a tener la ponencia grabada en nuestro canal de YouTube, así que no se preocupen, estoy respondiendo una pregunta del chat también. Si hay alguna otra pregunta al aire, si no, damos por concluida la charla. Creo que hay una última pregunta. Dice, habla del uso de la betaína en estrés calórico. ¿Cuál recomendaría más, en el alimento o en el agua de bebida? Sí. Casi todos incluso los nutrientes, y esto va en general, funcionan muy bien en el agua, mucho más estables que en el alimento. En casi toda la mayoría de los nutrientes que se añaden, cualquiera que nombre, mucho mejor funciona, es mucho más constante el uso, ¿no? Ahora, la betaína tiene también su efecto de retención de agua, ¿no? Esa es, digamos, su capacidad por esos 3 metilos, como que retiene el agua, y es muy bueno también, ¿no? Hay datos de campo que muestran que reduce las camas húmedas, a pesar que en estrés por calor empiezan a tomar más agua, ¿no? Entonces, en el agua, si a mí me dicen por escoger, y yo preferiría en el agua, es más, pero puede ser más caro también, ¿no? Pero esa es otra pregunta, esa ya es diferente, la parte económica. En datos más consistentes, en el agua es mucho mejor. Y eso sucede para todos los nutrientes en general. Ok, Sandro, creo que hemos concluido con la ronda de preguntas. A nombre de Batilana Nutrición, te agradecemos, Sandro, agradecemos a nuestros socios Sumitomo, que nos ha podido proporcionar esta charla el día de hoy. Agradecerles a todos y esperarlos en una siguiente oportunidad. Vamos a tener la charla, el video colgado en nuestro canal de YouTube. Ya saben, si necesitan mayor información de nuestros productos, pueden visitarnos en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube y también por nuestro Facebook. De repente, Mira, ¿quieres decir algunas palabras? Sí, bueno, agradecerles también, agradecerle a Sandro, como siempre contamos con su excelente participación, con sus valiosos conocimientos. Pues a todos los asistentes, muchísimas gracias por su tiempo. A ti, Karina, a todo el equipo de Batilana, por permitirnos compartir un rato con ustedes. Gracias, Mira. Gracias, Mira. Y que sigan usando metionina Sumitomo.
Claro que sí. Vale. Y bueno, nosotros tenemos un día, el domingo tenemos día de elecciones en Perú, así que todos a votar y bueno, a ver si podemos cambiar un poco el futuro del país. Muchas gracias a todos y los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego, gracias.